Colombia Profunda. Buenas tardes, mi nombre es Mariluz Serrán. Bienvenidos a Colombia Profunda en la plataforma Cuarto de Hora. En este momento estamos participando con tres maravillosas mujeres, lideresas políticas y sociales de los partidos políticos alternativos como Colombia Humana. Aquí tenemos a Sonia Aux. Sonia, preséntate, por favor. Ella trabaja en la Secretaría de Paz, en el Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia. Bueno, Sonia, por favor, cuéntanos de ti. Muchas gracias, Luz Mari. Gracias por esta invitación y a las compañeras que están acompañándonos, a Kairen, también a Astrid Navarro, a Mariluz, pues a ti, a Gina Rojas que nos acompaña y al compañero Mauricio que estaba al inicio. Gracias, sí. Gracias a todas. Sí, básicamente, a ver, acerca de la experiencia de vida, yo soy lideresa social desde los 14 años, he venido ejerciendo el liderazgo en diferentes escenarios y aspectos. Llevo más de 20 años trabajando de forma continua por el desarrollo y por el bienestar de la comunidad en diferentes ámbitos. Inicié con el tema, pues un poco el tema religioso, luego posteriormente pues pasé al tema de los animalitos, estaba muy metida con el tema del ambiente. Somos ambientalistas, rescatistas, pasamos al tema de las mujeres y la defensa de los derechos de las mujeres, sobre todo en la implementación, la construcción, la evaluación de políticas públicas relacionadas con las mujeres, tanto a nivel municipal como departamental. Posteriormente, ya pasamos y trascendimos al tema de los derechos humanos, entonces incidimos bastante en el tema de los derechos humanos, la construcción de la política pública de Cali. Ahora, actualmente desde el Consejo, estamos apuntándole a sacar la política pública de derechos humanos del departamento. Entonces vamos trabajando desde los diferentes espacios, desde los diferentes momentos, desde un lado, desde el otro lado, articulando para que todo este engranaje funcione. Todo lo que propusimos desde el sector social, desde el liderazgo social, ahora lo estamos tratando de fortalecer y de llevar a feliz término desde la administración. Entonces es un trabajo conjunto y articulado. Seguimos trabajando de la mano con los líderes, con las lideresas, no olvidamos nuestro trabajo de base, continuamos con nuestro trabajo y ahora estamos impulsándolo desde la administración. Es un nuevo enfoque, estamos dejando de lado ese enfoque tradicional en el que veíamos de antemano a los funcionarios como los enemigos, como que ya el funcionario ya no es parte de nosotros ya está mandado a recoger, ahora estamos trabajando de la mano armónicamente y estamos sacando adelante todo eso que teníamos reprimido y que muchas veces no encontrábamos, no hacía eco en la administración. Ahora, afortunadamente, estamos aquí trabajando como aliados y sacando adelante todas las políticas desde la administración, desde la gobernación del Valle del Cauca, en cabeza del doctor Orlando Riascos Ocampo. En cuanto al tema de la experiencia política, yo coincido bastante con lo que dice la compañera Gina. Lamentablemente, por más de que este sea un movimiento alternativo y que de antemano nosotros tratemos de conformarlo y de cuidarlo y de formarlo como nosotros queremos moldearlo, lamentablemente existen prácticas remanentes que impiden que nosotras seamos primero protagonistas y dos, que tengamos de pronto ese reconocimiento, al menos el agradecimiento por todas las labores que nosotros hacemos de forma silenciosa. Pero ahorita nos centramos en esa parte política. Ahorita lo hacemos. Vamos con la presentación de Kairen Margarita Gutiérrez Tejedor. Kairen, por favor, tú fuiste también candidata al Consejo allá en Cartagena. Preséntate, por favor, Kairen. Así na tarde, ita chitiar, iren guasuto, a toma gender y aquí. Buenas tardes, les di un saludo en mi lengua, que es la lengua palenquera. Soy una mujer del Palenque de San Basilio, vivo en Cartagena, fui candidata al Consejo de Cartagena por la Colombia Humana UP, sacamos 1.500 votos, un proceso súper bonito y feliz de haber estado en esta lista alternativa al Consejo. Actualmente soy la directora del Plan de Emergencia Social Pedro Romero, para la superación de la pobreza extrema en la ciudad de Cartagena. Estamos trabajando incansablemente por generar condiciones y generar oportunidades
para que las personas en pobreza extrema en la ciudad puedan salir del círculo del empobrecimiento, principalmente a través de la educación. Porque mi experiencia de vida, yo que fui una mujer que crecí en un barrio empobrecido y en una comunidad con distintas vulnerabilidades, mi experiencia es que la educación es la única forma de romper el círculo del empobrecimiento. Y gracias a la educación soy administradora pública de profesión, tengo una especialización en investigación social y magíster en cooperación internacional. Y esto me permitió tener las oportunidades que hoy tengo. Por eso estamos llevando procesos de educación y de empleabilidad de ingreso y trabajo a las comunidades más empobrecidas. Mini Cusuto, muchas gracias. Muchísimas gracias, Kairen. Por favor, Astrid Navarro, cuéntanos un poco de ti. Prende la cámara, por favor. Buenas tardes. Gracias por la invitación, que es un gusto de verdad estar reunida con maravillosas mujeres de todo el territorio. Yo creo que estos son los espacios que nosotros estamos requiriendo precisamente para poder comenzar a transformar esas realidades y esas discusiones que se dan a veces alrededor de todos estos feminismos que yo lo confieso, a veces me siento perdida en esas discusiones en las que muchas veces lo que hacemos es recibir ataques o atacarnos. Entonces, bueno, les cuento algo. Yo trabajo actualmente con una universidad como coordinadora de responsabilidad y proyección social. Soy docente, investigadora. Adicionalmente a eso, desarrollo unas actividades como secretaria técnica del Comité de Seguimiento a la Inversión de las Regalías del Carbón. Esto es muy importante para nuestro territorio en el sentido que el departamento del Cesar ha sido uno de los departamentos con mayores niveles de corrupción, con menores niveles de transparencia en la ejecución de los recursos. Toda la necesidad que hay en estos momentos de una reconversión productiva, de una reconversión de una matriz energética, pensando en nuevos procesos. Entonces, desde ahí venimos haciendo incidencia en eso. Pero digamos que adicionalmente a eso, tengo una ONG que se llama Corporación Huella Consciente, desde la cual venimos trabajando un tema de un activismo con diferentes grupos poblacionales en los cuales nosotros desarrollamos actividades ambientales, animalistas, así como decía Sonia. Acá también ya logramos conformar este año, que es un gran reto, haber conformado, por ejemplo, la Asociación de Protección Animal del departamento, que no la teníamos. De esa manera venimos trabajando también alrededor de la protección de la Sierra Nevada, del Río de Tapurí, la Serranía de Ferijá, Valle del Río Cesar. Son muchas cosas, realmente muchas cosas en las que venimos trabajando y que venimos haciendo incidencia en agenda pública. Adicionalmente a eso, lidero con otros compañeros una escuela de formación política, pero más que formación política, sino transformación desde el desarrollo de proyectos en el tema de emprendimiento. Nosotros vivimos en un territorio con mucha pobreza, con mucho desempleo, y llegarle a la gente a hablar simplemente de política no es suficiente. Tenemos que llegarle con soluciones, y es precisamente a través de la educación, como lo decía la compañera Karen, que nosotros realmente podemos lograr esas transformaciones en la gente. Entonces, bueno, digamos que así corriendo cortico es algo de lo que les puedo contar, y bueno, me imagino que ahorita hablaremos un poquito más de lo que estamos haciendo. Gracias. Muchísimas gracias, Astrid. Gina, bueno, aquí están esas tres maravillosas invitadas, todas mujeres, lideresas sociales y políticas. Realiza tú la siguiente pregunta, Gina, por favor. Bueno, Mari, muchísimas gracias. No, yo soy... Prende la cámara, eso. Estoy supremamente emocionada de escuchar estas mujeres, estas lideresas, con toda esa trayectoria y empoderadas para ejercer la política. Creo que Colombia necesita más mujeres políticas definitivamente para dar ese salto que estamos todos necesitando y queriendo. Y bueno, la pregunta va precisamente hoy en este programa de Colombia Profunda. Quisiera preguntarles qué tan difícil ha sido darse paso en medio de esta sociedad machista, qué tan difícil ha sido poder avanzar con los liderazgos que ustedes tienen en cada una de sus regiones. Sonia, empecemos contigo. Sí, muy buena la pregunta. Pues es muy evidente que
ahí es muy evidente que aún en partidos alternativos y movimientos que de pronto esperamos y que supuestamente rompen con lo tradicional, aún sigamos evidenciando ese tipo de machismos, micromachismos y a veces ocultos y a veces muy evidentes, muy a la vista. Entonces, sí, previamente, antes de la postulación, antes de poder tener el aval, la verdad fui testiga de muchas mujeres, grandes mujeres lideresas que no les otorgaron el aval porque era así como nos gustan las mujeres, que no se callan, que todo lo dicen, que si algo les molesta lo dicen, y eso les fastidia a muchos hombres, dirigentes. Entonces vi con tristeza que se quedaban en el tintero muchas mujeres valiosas y que les tocó pegar para otros partidos, incluso partidos contrarios a nuestra ideología. Imagínense, les abrían las puertas en esos partidos y acá se las cerraban y las sacaban. Entonces, es una tristeza enorme. Ese es el primer tipo de violencia que evidencié desde acá, desde el departamento del Valle del Cauca. El segundo fue el momento de recibir el aval y conformar las listas. La cabeza de lista nunca estuvo a discusión. De antemano, el presidente de la UP de acá del Valle del Cauca, nos sentamos y dijimos, bueno, es un movimiento alternativo, presentemos una propuesta alternativa, hagámoslo por sorteo, pero que quede por favor una mujer. Jamás estuvo a discusión, la cabeza era de él, y eso jamás estuvo a discusión, y eso fue algo chocante, porque precisamente rompía con lo que nosotros planteábamos. Entonces, fue triste porque el resto de la lista éramos Colombia Humana y la UP nada más tenía un candidato. Entonces, fue bastante chocante, pero pues igual nosotros nos hicimos, o sea, queríamos participar y queríamos dejar en alto el nombre de la Colombia Humana, que no desapareciera, y continuamos. Hay muchas cosas que uno le toca tragarse y continuar, pero bueno, esa fue una de esas. La otra, pues ya durante las campañas, hubo mucha campaña de desprestigio dentro de la Colombia Humana, y lo más doloroso es que fue de parte de los mismos compañeros de lista. Entonces, es terrible todo lo que una tiene que sufrir durante este trayecto, durante esta participación. La verdad lo logramos hacer con muchísimo compromiso, con el objetivo claro, porque realmente nunca obtuvimos una asistencia técnica, una asistencia política, estábamos totalmente solas, a la deriva. Realmente yo fui afortunada porque tuve la posibilidad de participar en un curso para candidatas a nivel nacional, y yo lo que hacía era traerles todo. Nos toca presentar este papel, nos toca hacer esto, hacía los formatos y les compartía. Pero nunca tuvimos esa guía de parte de la nacional, estuvimos totalmente desamparados por parte de la UP y por parte de Colombia Humana. Espero que no lo tomen a mal, pero la verdad sí nos tocó totalmente solas la parte de los diseños, nos tocó volvernos aquí de todo. Entonces éramos publicistas, éramos transportadoras, éramos economistas, contadoras, nos tocó hacer todas y cada una de las partes de este proceso. Por lo regular los partidos políticos tradicionales tienen 10, 20 personas al lado, nosotros teníamos 1, 2, 3 y nos tocaba hacer todo a nosotros. Entonces ese abandono también representa una violencia, es decir, que nosotros siempre nos enteráramos cuando faltaba un día para entregar un papel, que era requisito de ley y que pues traía una serie de consecuencias si no se presentaba. Siempre nos tocaba así, no podíamos hacer campaña tranquila porque nos tocaba venir y pasar derecho todo el día, hacer documento para mandar, para pasar. Entonces eran cosas que la verdad sí son barreras muy difíciles de subsanar. Afortunadamente fuimos solidarios y compartimos eso para que no les pasara a nadie más, pero sí faltó bastante apoyo. Ese es otro tipo de violencia. Y por último, ya la invisibilización posterior, es decir, nosotros, por ejemplo, acá en el Valle del Cauca, yo casi que puedo decir que es por mérito lo que yo tengo ahora. Presenté y he trabajado por más de 6 años en la política pública de derechos humanos, bueno, en diferentes espacios, ya todos me conocen, entonces nunca se me abrió una puerta por ser de la Colombia Humana. De hecho, estoy en una administración que es de la gobernadora del partido contrario. Sin embargo, pues el mérito, valga pues decirlo, logra que a uno se le abran puertas, pero por parte del partido, que de pronto, siendo un partido que ha logrado una votación tan amplia, un movimiento con tanta acogida, la verdad nos abandonen al final y nosotros estamos a merced. Yo tengo mi pensamiento y mi postura política muy clara, pero realmente hay mujeres que obtuvieron también buena votación,
pero pues como están a merced, llega cualquier persona, les endulza el oído y se van para otros partidos, entonces eso no lo podemos permitir. Sin embargo, estamos dejando todo como en el aire, como a la deriva, y duele ver esas mujeres maravillosas que estaban trabajando aquí con nosotros y que ahora estén en otras tiendas políticas. Entonces, todo ese tipo de situaciones van a afectar a futuro. Yo sé que es muy difícil articular, pero sin embargo, pues yo personalmente sé que estuve en la carrera fundacional y sin embargo han pasado 2 años y no ha pasado nada. Entonces aquí cuando lleguen las elecciones vamos a volver a ser convocadas, pero pues la verdad, si queremos formar un movimiento, debemos estarlo jalonando desde ahorita. Entonces el llamado es también a eso, a que no nos desarticulemos, a que sigamos unidos y que no solamente sea por las elecciones o por un voto, sino que sea permanente y que sea una escuela constante. Gracias, Sonia. Gracias. Muchas gracias. Sigue, Gina. Bueno, gracias, Sonia. Sí, en efecto, nosotros, por lo menos la experiencia en Bogotá, la lista de Bogotá, el Consejo fue encabezada por 4 mujeres. Eso ha roto, y las 4 están actualmente como concejalas, y ha roto muchos paradigmas. Realmente de todo el tema organizativo sí hay muchas cosas por subsanar y por aprender, pero no deja de impactarnos cómo nosotros como mujeres en medio de todo lo que tú nos estás contando, Sonia, por ejemplo, logramos avanzar y logramos superar y logramos sacar la cara y logramos sobre todo ejercer liderazgos tan importantes. Por ejemplo, yo quisiera que en este momento Kairen, desde Cartagena, nos cuente cómo ha logrado ella posicionarse en medio de todo esto que nos ha contado Sonia, por ejemplo, y de lo que nos toca por ser mujeres, de ese machismo pues estructural que existe. ¿Cómo has podido sacar adelante tu liderazgo? Bueno, contarles que no es fácil, contarles que este camino de las mujeres en la política es un camino bastante difícil, pero es enriquecedor. O sea, es un camino que permite demostrarle a las niñas y a las nuevas generaciones que sí se puede. Yo les cuento que yo hago parte del proceso de comunidades negras PCN en el movimiento social afro, y primero encontrar que los compañeros entendieran que una mujer joven podía ser la candidata y podía ser quienes lo representaran. Entonces, cuando los compañeros dicen hay que definir y ellos plantean que debía ser yo, para mí fue bonito porque ya tenemos un trabajo con ellos sobre todo el tema del machismo y del patriarcado y el sexismo. Pero después llegar al escenario de Colombia Humana UP, en donde nos pasó, como habló la compañera ahorita, que el primero en la lista, quien encabezaba lista, no estuvo en discusión nunca aquí. Acá encabezó lista el candidato del Polo Democrático, y él, como ya había sido candidato a consejo, todos los hombres, porque además el equipo coordinador eran solo hombres, todos coincidieron en que él tenía que ser quien encabezara lista y nosotras debíamos someternos entonces a la balota qué número nos tocaba después del número 1. Entonces vimos muchísimo ese tema ahí de que no había discusión de que fuera un hombre quien encabezara. Segundo, que las mujeres pocas veces como espacios para que se nos orientara o para Karen, que se cerró la cámara. ¿Se cerró? Ya. Ok. Para que se nos acompañara. Yo siempre fui una de las que pregunté sobre el tema del diálogo entre lo local, lo regional y lo nacional en el partido Colombia Humana UP, y pocas veces encontraba esos canales de comunicaciones y muchas veces nos tocaba era trabajar lo que trabajábamos en lo local, pero también encontrar en espacios en donde cuando teníamos debates con otros candidatos de otros partidos políticos, nos encontrábamos que esos candidatos planteaban que las mujeres no eran para estar en la política, porque las mujeres eran para estar en lo privado, y escuchar esos discursos obsoletos, escuchar esos discursos sacados de contexto, nos decía que sí era necesario continuar con ese trabajo. Bueno, yo he tenido la fortuna
de estar en muchos espacios donde soy la única mujer y los hombres ahí creen que son los reyes, pero los pongo en su lugar y les hago entender que nosotras las mujeres sí estamos preparadas, que nosotras las mujeres sí podemos estar en espacios de toma de decisión. Y bueno, eso me ha permitido también abrirme como un escenario. Hoy, cuando muchos de los compañeros en la política escuchan Kairen Gutiérrez, ya tienen claro quién es, ya tienen claro que me defiendo, ya tienen claro que no tengo pelos en la lengua para ponerlos en su puesto, y ya tienen claro que además tengo una postura ideológica y una postura de visión de ciudad y de país que compartimos con Colombia Humana. Entonces, eso ha sido todo un proceso, pero sí siento que frente al patriarcado y al machismo han habido avances, pero aún todavía falta que tengamos muchas más mujeres en la política. Acá en Cartagena, para la lista del consejo, tuvimos bastantes mujeres, pero para las listas de JAL, para ser ediles y edilesas, tuvimos muy pocas. Incluso tocó que algunas compañeras se pusieran de relleno para que las listas no se cayeran. Y eso es triste, eso es triste. Que una mujer la metan en una lista de relleno cuando no va a hacer campaña, cuando nadie va a votar por ella, eso no considero que no debe ser. Nosotros debemos seguir haciendo las escuelas de formación para mujeres, necesitamos seguir haciendo las escuelas de formación política, porque además cuando una mujer está en espacios de toma de decisión, puede transformar de manera más efectiva la vida de la gente. Bueno, muchísimas gracias, Kairen. Es realmente, bueno, yo lo he estado escuchando y hemos estado acá haciendo este diálogo y comprendiendo que realmente el tema del machismo estructural va mucho más allá del partido político. Nosotras, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro hogar, somos diariamente violentadas. A veces los mismos padres nos violentan porque no nos creen más capaces que los hijos varones. A veces nuestros esposos, a veces nuestros hijos. Y en medio de toda esta dificultad que hemos tenido que vencer, para darle paso al liderazgo, creo que es hora de que nos unamos alrededor de un protocolo, de una organización, de una metodología que nos permita avanzar como mujeres y ponerle freno a esas violencias, y de eso vamos a hablar más adelante con Mari. Pero quisiéramos escuchar a Astrid, porque Astrid tiene muchas cosas que contarnos respecto a su liderazgo y de qué manera ella ha podido abrirse paso en medio de su territorio y de su región. Abre el micrófono, por favor. Listo, bueno, gracias. Bueno, muy atenta escuchándolos a todas. Yo quiero contar algo, bueno, desde mi punto de vista personal, lo que yo he vivido, pero también lo que he podido encontrarme, digamos que en las comunidades, en el territorio. Yo particularmente, no como persona, no me he sentido discriminada por tema de género. O sea, es una realidad y yo en eso siempre he sido muy sincera. Nunca, ni dentro de mi familia, ni desde niña, ni siquiera para acceder a los cargos en los que he estado a nivel, por ejemplo, de entidades territoriales como alcaldías, gobernaciones, cosas así, yo no lo he sentido. Yo creo que eso ha tenido mucho que ver también de pronto con la formación, con la educación que de pronto giró alrededor de mi familia y de la forma como me educaron a mí para verme a mí siendo igual, o sea, no estando por encima, pero tampoco por debajo. Yo creo que eso es uno de los puntos que nosotros tenemos que analizar en estas discusiones, porque es que muchas veces uno escucha las expresiones donde a veces no es el hecho de la mujer construir juntos, luchar juntos, proponer juntos, sino
que se cambien los papeles y entonces que sea la mujer que esté por encima del hombre. O sea, yo no estoy de acuerdo de eso. De hecho, casi nunca veo esas discusiones en temas de género porque más que todo yo veo son propuestas, yo veo ser capaz de transformar un territorio a través de soluciones, a través de ser capaz de liderar un equipo, a través de ser capaz que entre todos veamos un objetivo y que queramos lograrlo entre todos. Entonces, como les decía, no he sentido eso. Sin embargo, vivo en un departamento que culturalmente sí tiene rasgos machistas bastante fuertes y que ese machismo muchas veces, fíjense, uno no lo ve representado solamente desde la visión del hombre, sino desde la visión de la mujer. O sea, una visión donde la matrona, como se le dice acá de pronto, donde la abuela va criando, va generando esos espacios, y es más, muchas veces la mujer la que crea ese machismo y ese sentirse los hombres por encima de las mujeres, o las mujeres cuál es el papel realmente como cuidadoras, como creadoras, como amas de casa. En estos días había una encuesta en Facebook de un compañero casualmente que es de la Colombia Humana de las Aguas de Virico, y él decía, a mí, ¿por qué razón mujeres que son profesionales, él hablaba de Las Aguas, que es un municipio que ustedes lo conocen, del corredor minero, mujeres que se hacen profesionales, terminan, se gradúan y no ejercen la profesión? ¿Es por falta de oportunidades laborales o es por falta o es por temas culturales o porque por celos de los esposos que no los dejan? Entonces, son discusiones que yo creo que, y pues y ahí había de todo, ¿no? Ahí uno podría mirar muchas cosas que pueden suceder. Entonces, yo creo que sí hay rezagos, hay cosas que hay que trabajar, pero lo que yo pienso es que lo estamos enfocando mal. O sea, para mí, tenemos que comenzar a generar eso y no venderle a las niñas, sobre todo a las niñas, a las adolescentes, que ellas están por encima de los hombres. No se trata de eso. Yo sí creo que tenemos que pensar en temas de igualdad. Casualmente ahora que se está hablando del tema de la paridad, el tema de la norma, la reforma por el tema 50-50, yo escribí en Twitter precisamente alrededor de eso, que de nada sirvió un 50-50, inclusive un 70-30, si finalmente los partidos o los movimientos políticos no lograban reformarse y no lograban empoderar realmente a la mujer en eso, y sobre todo facilitar el tema de recursos, lo que decía en su momento, creo que era Sonia, como muchas veces ahí sí ve uno, entonces que los recursos de pronto son más fáciles o creen más en los hombres de pronto que en las mujeres, pero todo, para mí todo parte realmente es de la educación. Por eso yo insisto tanto en mi trabajo en las comunidades alrededor de formar a la gente, de formar a las mujeres en un tema de empoderamiento, de liderazgo, de ser capaces de transformarse ellas para transformar lo que hacen, y por eso todo lo pego, por ejemplo, con el tema del emprendimiento, porque una de las cosas que más hace que las mujeres no sean capaces, por ejemplo, de liberarse en su momento de un matrimonio donde las golpean, donde las maltratan, que por los hijos, es precisamente porque no sienten que son capaces de sostenerse ellos o de sostener a su familia. Entonces nosotros no podemos seguir dando un discurso muchas veces en redes sociales alrededor de unos feminismos y de unas luchas, de unas discusiones, cuando realmente nosotros tenemos que llegar a las bases, a hablar con las mujeres y realmente entender un poco cómo está eso y cómo nosotros podemos comenzar a transformar esas realidades. El Cesar históricamente no es un departamento que tenga esos liderazgos de las mujeres, digamos que aquí eso no predomina mucho. No hemos tenido gobernadoras, no hemos tenido alcaldes electas en Valledupar, por ejemplo. Entonces yo sí creo que tenemos que trabajar alrededor de eso, pero precisamente para poder lograr que las mujeres lleguen a esos cargos, tiene que haber un cambio también en el discurso de la mujer, en el sentido de que la mujer que pretenda llegar con un discurso feminista, de que yo llego y mando solo con mujeres y voy a llegar, no va a ser así, porque históricamente se ha demostrado que las mujeres votan más por los hombres y que los hombres de pronto pueden tener una inclinación más a votar por las mujeres. Entonces yo creo que ahí nos toca mirar realmente cómo las mujeres vamos a conquistar ese voto femenino, porque realmente uno ve cómo muchas veces nos destruimos más fácil nosotras entre nosotros que el daño que nos pueden hacer los hombres. Gracias. Gracias, Astrid. Bueno, yo estoy sorprendida, no sorprendida, digamos que me doy cuenta que aún ciertas prácticas excluyentes, machistas,
siguen presentes en nuestros partidos políticos o movimientos políticos alternativos. Es bastante difícil, pero yo sé y entiendo que justamente el proceso organizativo de todo movimiento político requiere del acompañamiento de todas y de todos. Que cuando hablamos de un partido o movimiento político progresista, demócrata, que propende por la igualdad de todas y de todos nosotros, precisamente es la construcción colectiva la que llama a que eso sea posible. Me sorprendió mucho lo que dijo Sonia, también lo que dijo Kaire, y bueno, me identifico también con lo que ha dicho Astrid. Sonia, no es fácil para ninguna mujer estar en la actividad política cuando se tiene una familia, cuando se tiene unos hijos o cuando se tienen unos padres, o muchas de nosotras terminamos, algunas tenemos el apoyo de nuestros esposos, otras no tenemos el apoyo de los esposos, o algunas estamos divorciadas o estamos separadas o nuestros hijos ya están grandes y se han ido. ¿Cómo ha sido el proceso del hecho de ser mujer, enamorada de un cambio y enamorada de ese proceso político participativo y activo? Sonia, ¿cómo te ha ido a ti en ese trasegar para llegar a ser hoy una gran profesional como lo eres? ¿Cómo has logrado escalar con el apoyo de tu familia para estar en el lugar que estás hoy día como mujer? Gracias, Luz Mari. Básicamente, yo creo que tiene muchísimo que ver esa semillita con la que uno nace. Realmente hay muchas cosas que uno aprende y que adopta del entorno, pero también hay algo básico que te hace ser lo que sos desde cuando estás pequeño y manifestas todo lo que tu carácter, tus convicciones, hasta cuando ya estamos adultos y ya nos quitamos todo eso que toda esa basura que nos llenaron de cuando éramos jóvenes y niños. Entonces ya cuando empezamos a prestar por nosotros, a vivir por nosotros, a ser como nosotros queremos ser, entonces yo creo que radica bastante en lo que uno trae. Entonces, cuando tú hablas, yo quería hacer una pequeña aclaración a la compañera, que de pronto el concepto de feminismo no quiere decir que las mujeres estamos por encima de los hombres. Nosotros jamás buscamos eso. Si somos defensoras de derechos humanos, sabemos que no hay nadie por encima de nadie, sea un hombre o sea una mujer. En nuestro movimiento y en nuestras luchas siempre vamos de la mano con grandes hombres, grandes mujeres. Aquí lo que nosotros buscamos siempre es que tengan buenos valores, que sean grandes compañeros, indiferentemente si es hombre o mujer. No tenemos esa convicción de estar siempre por encima, no, jamás. No lo tenemos ni lo vamos a tener. Frente al tema de ser mamá, de ser cuidadora, tienen toda la razón. A las mujeres nos toca el durísimo porque históricamente y socialmente todo esto es castigado. Cuando yo estaba en las giras, precisamente me tocaba dejar a la niña porque me tocaba viajar por todo el departamento, y lo que les dije, yo era la chofer, yo era la que iba, caminaba, inauguraba, hablaba, volvía y manejaba 4 o 6 horas otra vez a la casa. Entonces es un trajín bastante complicado y no es bien visto. No es bien visto porque abandonas a tu hija, supuestamente, la que venía ahorita a que le revisara la tarea a mi hija, precisamente, tiene 8 años, entonces no está bien visto que dejes a tu hija tanto tiempo sola, que tú no estás para que estés en eso, déjale eso a otras personas, no te metas en eso, te estás buscando problemas. O sea, siempre van a haber las barreras, pero cuando tú tienes claro el objetivo y cuando tú sabes lo que quieres hacer, no hay barrera que te impida lograr lo que quieres hacer. Entonces, yo creo que esa parte es fundamental. El tema de las barreras no es que nosotros seamos lloronas ni que vayamos por el mundo diciendo, ay, es que somos mujeres, somos maltratadas. No, yo creo que en nuestro discurso no hace parte esa posición. De hecho, somos unas guerreras y esa es siempre nuestra postura. Somos unas guerreras y no nos vamos a dejar ni influenciar, ni maltratar, ni minimizar por ese tipo de actitudes, ya sean verbales o sean físicas o sean, sutiles o a veces directas. Entonces, en nuestro discurso y en nuestra palabra no está esa actitud de víctimas, tampoco de victimarias. Entonces no es pasarnos al lado del verdugo y ser las nuevas verdugas de hombres que no tienen nada que ver con nuestros sufrimientos. Entonces yo creo que eso debe quedar muy claro, porque
el tema de la Colombia humana se supone que es un pensamiento progresista en el cual todos estamos relacionados y estamos como acorde o trabajando en pro de ese ideal. Hay muchas barreras, hay barreras y no hay que negarlo. A mí me preocupa sobremanera, por ejemplo, que una mujer como Ángela María Robledo, que supone tanto respeto dada su trayectoria, su lucha conocida, sus valores, sea maltratada y que sea prácticamente ignorada y abandonada por el resto de mujeres que nos sentimos identificados con este partido y con estos ideales, me parece gravísimo, porque no supone ninguna garantía para el resto de mujeres que no somos Ángela María Robledo, que no nos conoce nadie, estamos mucho más a la deriva, mucho más vulnerables a ser violentadas, y así mismo como ella lo sufrió y le tocó irse con el rabito entre las piernas sin que nadie la defendiera, así mismo yo creo que nos va a tocar a nosotras si no sentamos una postura desde ahora y si no la acompañamos y la rodeamos. Entonces no se trata de caer en ese juego de caudillismos ni de esa devoción a ojo cerrado por lo que diga una u otra persona. Somos un grupo y cada uno de nosotros somos valiosos, y el hecho de pensar diferente dentro de este movimiento se castiga muy, muy fuerte. Personalmente, uno de los ataques que me decían los otros candidatos para minimizarme o para neutralizarme era que yo era uribista. Decir eso en estos partidos alternativos es matarte políticamente. Que se riegue la voz que tú eres de Centro Democrático o que eres del uribismo es matarte políticamente. Es peor que madrearte unas 100 veces, es lo peor. Y eso lo hacían los compañeros acá. Entonces, ese tipo de actitudes... Sonia, una pregunta, ¿tú volverías a ser candidata? No, amiga. Gracias por preguntar, Luz Mari. Yo te agradezco muchísimo y yo agradezco con el corazón, trabajo todos los días por la equidad, porque la gente tenga condiciones para acabar con la injusticia, pero personalmente sufrí muchísimo como persona, como mamá, como profesional, como mujer. Me endeudé muchísimo, pagué, todavía sigo pagando las deudas, entonces personalmente creo que no es imposible. No lo digo por los valores, sino porque tengo que ser responsable con mi patrimonio. La verdad lo empeñé y la verdad pegué un retroceso económico enorme y fue irresponsable porque tengo una niña pequeña y eso repercute. ¿Cómo te fue en la votación? ¿Cómo te fue a ti en la votación? Pues yo considero que bien. No, o sea, de la lista, ¿cuánto en votación? No, ¿Cómo de quedaste? de la lista no. El primero sacó 8,000 y pico de votos, ahí se iban repartiendo, iban en orden, yo iba como de sexta. Sí. Entonces, nosotros nos sentamos desde el principio y sabíamos que la votación estaba en Cali. Nosotros nos enfrentamos a una decisión muy dura, que fue quedarnos en Cali, apuntarle a ganar y a tener votos. ¿Y fue una lista abierta? Fue una lista casi abierta. Sí, lo que te digo, el primer lugar no estaba a discusión, o sea, de ahí para allá hagan lo que quieran. Nos cambiaron 2 veces de números, eso también fue bastante incómodo porque ya habíamos impreso con mucho esfuerzo nuestra publicidad y después nos dijeron, no, venga, ese no es un número, sino que es otro. Entonces, todo ese tipo de cosas afectan porque con mucho esfuerzo lográbamos hacer nuestra publicidad y cuando ya teníamos todo nos dicen, no, este no es tu número. Aquí también ocurrieron también muchísimas cosas, Sonia. Claro. Bueno, entonces, Sonia, muchísimas gracias. Yo quería para cerrar, ahorita vuelvo a preguntarte, no te preocupes. Yo quería para cerrar, Luz Mari, de pronto dejar claro que para nosotros o sea, las condiciones para las mujeres en la participación política, para el goce efectivo de nuestros derechos políticos, no se están dando. Entonces yo creo que en este momento debemos ser solidarias con una mujer que nos representa y que ha llevado esta lucha a lo máximo. Entonces, si no mostramos nuestra postura en este momento, yo creo que vamos a ser vulneradas en adelante, aquí y en cualquier partido o movimiento político. Entonces, ese es el llamado que quiero hacer. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Kairen, bueno, la idea es escuchar un poco cuál ha sido tu experiencia, el apoyo que hayas podido tener en tu familia para llegar a ser la mujer que eres hoy. Me imagino que eres estupenda en el núcleo familiar y veo que has estudiado muchísimo y supongo que has tenido mucho apoyo para estar donde estás y te felicito realmente. Has salido adelante y estás haciendo cosas maravillosas, Kairen.
Cuéntame cómo ha sido tu experiencia desde el ámbito familiar para lograr llegar a donde estás hoy día. Bueno, mil gracias por esta pregunta, pero antes de esta pregunta me gustaría intervenir un poco frente a lo que decía la compañera ahorita de si volvería a aspirar. Yo les cuento que yo sí volvería a aspirar porque me parece una experiencia maravillosa. O sea, creo que estar ahí, creo que hacer la política bien, creo que llegar a casa, a visitar una familia, contarles sobre nuestro proyecto político y poder dialogar y que la gente te apoye y que la gente crea en lo que nosotros estamos hablando, fue una cosa que para mí, mire, la campaña fue sin dinero, la campaña fue dura, pero realmente ha sido mostrarle a la gente que sí se puede. Entonces yo si tengo que aspirar 20.000 veces me la gozo y vuelvo a aspirar. Y bueno, ahora frente a la pregunta, yo les cuento un poco, yo soy una mujer palenquera en Cartagena, ser palenquero significaba ser esclavizado y era el sinónimo de lo negro y de lo malo, de ver lo negro desde lo negativo. Ustedes saben que en Cartagena existe mucho racismo, mucha exclusión y mucha discriminación. Y yo me enteré que era una mujer negra a los 5 años cuando estaba en el preescolar. Y una vez las niñas en el preescolar me decían negra carbona, me decían palenquera, me decían bola de brea. Y yo me fui corriendo a mi casa llorando y le decía a mi mamá que yo no quería regresar al preescolar, no quería regresar al colegio. Porque lo que hoy llaman bullying o matoneo, nosotros lo hemos vivido mucho como racismo y discriminación. Y mi mamá me dijo un día, usted sí va a regresar al colegio y va a dejar de llorar, porque tú no vas a dejar de ser negra ni vas a dejar de ser palenquera. Toda la vida lo vas a hacer. Y bueno, en ese momento entendí que las cosas iban a ser distintas e iban a ser difíciles, pero que tocaba seguir. Entonces, yo desde pequeñita siempre he estado en temas de liderazgo, fui la personera de mi colegio, fui consejera distrital de juventud de CDJ y crecí solo con mi mamá y con mi hermana, aunque soy la última de 20 hermanos, somos 20 hijos, pero mi papá, cuando yo estaba muy pequeña, por los temas de la violencia, lo asesinaron. Y siempre vi a mi mamá como una hormiguita trabajando incansablemente para que mi hermana y yo saliéramos adelante. Entonces eso para mí ha sido siempre un ejemplo de vida. Me tocó difícil, me tocó muy duro estudiando y trabajando muchas veces con mi mamá. Íbamos a la playa a hacer trenzas y masajes porque mi mamá hacía trenzas en las playas. Yo iba a ayudarla en las vacaciones. Me acuerdo que una vez se enfermó y me tocó trabajar en una casa de familia durante 6 meses porque mi mamá estaba enferma. Y todo eso me dio dando mucha fortaleza. A los 14 años entré a la organización PCN, al proceso de comunidad negra, y ahí encontré un respaldo, además del respaldo de mi familia, encontré también el respaldo de una familia extensa como es la organización. Y todo lo que yo me proponía los invento, porque además yo soy súper soñadora. Ustedes a mí, cada día que me conozcan, voy diciéndole vamos a hacer este proyecto, vamos a hacer este proyecto, porque yo creo que lo más importante es soñar. Lo más importante es tener objetivos, lo más importante es tener propuestas. Si se cumplen, si no, lo soñamos y no los imaginamos. Entonces, yo encontré un respaldo en mi mamá y en mi hermana, que eran mi familia principalmente, y en la organización. Bueno, después me casé y afortunadamente también mi esposo me ha apoyado incansablemente, pero siempre encontré también alrededor, en el barrio, la microsociedad, que lo arroja a uno como mujer a decirle tú no puedes. Yo me acuerdo que yo tenía 25 años y todo el mundo me decía, tú estás quedada, ¿cuándo vas a tener hijos? ¿Cuándo vas a tener marido? ¿Será que no te gustan los hombres? ¿Qué es lo que te pasa? Es decir, una microsociedad que arroja a las niñas a no tener un proyecto de vida, a no ser profesionales, porque hay una microsociedad que te está diciendo que debes cumplir el parámetro de mujer. Y para ser mujer y tener un desarrollo como mujer, debes tener hijos y debes tener un marido y debes estar en la casa. Cuando yo tuve a mi hija a los 30 años, todo el mundo estaba sorprendido, como al fin. Era como una cosa como, caramba, ¿cuándo ibas a tener hijos? Entonces,
vivir toda esa situación de escasez en la que crecí, pero también encontrarme con una familia nuclear y una familia extensa desde la organización que me han apoyado en todas las locuras que se me ocurren, porque además yo soy de las que organizo marchas aquí en Cartagena. Ahora que estoy en el gobierno, le digo a gente, cuando nos portemos mal, háganos movilización, porque cuando yo estaba por fuera del gobierno, yo me inventaba todas las marchas del mundo para reclamar los derechos de la gente. Entonces, he encontrado mucho apoyo, he encontrado que la gente ha creído en mí como lideresa, ha creído en mí como profesional, y bueno, eso también implica muchas responsabilidades. Implica muchas responsabilidades porque a nosotras las mujeres nos miden demasiado, o sea, están mirando que si la mujer se tomó una cerveza, o que si la mujer habló bien, o si vas bien vestida, o si te hiciste las uñas, o si el pelo, yo que tengo mi pelo afro o mi pelo rucho que me encanta, entonces que si te lo peinaste, o sea, es decir, a nosotras las mujeres siempre nos están midiendo, no únicamente por lo profesionales que somos, no únicamente por la capacidad que tenemos, sino por los temas personales, individuales, emocionales, que a los hombres no les pasa. A los hombres en un partido político, a los hombres en un colegio, en una universidad o en la sociedad en general, nadie los mide por, no les dicen que es negativo tener 20 novias, no les dicen que es negativo llegar con el mismo pantalón siempre. Esas cosas nadie las mide, pero a las mujeres sí. Entonces, bueno, yo me siento súper feliz y contenta porque he tenido el apoyo de todas las personas a mi alrededor que han creído en mí, pero también porque ha sido un trabajo colectivo. Muchísimas gracias, Kairen. Bueno, Astrid, aquí hemos encontrado dos versiones muy interesantes de una compañera como Sonia que no vivió la mejor experiencia como candidata, porque obviamente llegó un movimiento político como Colombia Humana. Colombia Humana no tiene recursos. Colombia Humana es donde todo aquel que llega saca de su bolsillo, colabora de corazón, es algo que se tiene en el corazón y atravesado en el alma. Colombia Humana es un proyecto de país distinto al que nosotros queremos lograr. Colombia Humana es solamente la suma de muchos deseos, de muchas esperanzas, y sobre todo Colombia Humana es un movimiento político que nos da la posibilidad de participar, pero que a veces encontramos algún freno de compañeros con marcadas posturas machistas que nos ven como por encima del hombro, y a veces somos mujeres de decoración o mujeres de relleno. Astrid, ¿cuál ha sido esa experiencia tuya, partiendo desde la familia, desde cómo te ha apoyado o no la familia, cómo te han visto y qué te han dicho? ¿Cuál ha sido el resultado de ese ejercicio político que, sobre todo para los partidos políticos y organizaciones políticas alternativas, es bastante difícil poder estar en la política? ¿A ti cómo te ha ido? ¿Cómo fue tu experiencia desde tu familia, Astrid? Bueno, yo creo que es un tema fundamental, porque es una de las cosas que puede hacer la diferencia realmente en un proceso, independiente de si se logre el cargo al que se está aspirando o no. El tener el apoyo de la familia es fundamental, porque pues son momentos que emocionalmente de mucha carga, físicamente también. En mi caso, pues yo he contado con el apoyo, como les decía, desde los 14 años comencé yo este tema político en esos momentos de los partidos tradicionales. De hecho, tengo una mamá, mi mamá es conservadora, y siempre estamos como en esta lucha, ella en contra de todos los 4 hijos que somos de otra línea. Incluso mi papá es liberal, y les cuento que la única vez que mi papá y mi mamá pelearon en su vida, así que los vi peleando, fue porque yo siempre recuerdo que estaba yo muy niña, pero bueno, mi mamá me contaba después, porque mi papá quería obligar a mi mamá que votara por un candidato en ese momento, creo que era del Partido Comunista, de algo así. Yo no sé qué era lo que había en esa época, y tuvieron su pelea porque mi mamá decía que no, que ella jamás iba a votar por un comunista, y él conservador, y ella conservador y él liberal. Entonces son cosas que uno vive,
pero que se daban esas discusiones alrededor, o sea, que se puede discutir y que yo creo que finalmente a uno lo apoyan, o sea, finalmente a mí me apoyaron y yo sé que me van a seguir apoyando. Ahora, ya en el tema de mi familia, con mi esposo y con mis hijos, sí, todos somos de la misma línea. Yo tengo 2 hijos ya profesionales, yo me casé muy joven. Mi esposo es carpintero, casualmente también. De línea totalmente, bueno, de línea de izquierda. Y él también ha tenido una lucha muy dura con su familia, una familia tradicional momposina, y hemos tenido unas luchas duras, pero ahí hemos ido logrando cambios y cosas, y todo. Sin embargo, los hijos sí son de la misma, y todos, o sea, yo he contado con ese apoyo, ¿no? De hecho, mi hijo, el segundo Oscar, mis dos hijos son ya profesionales ingenieros civiles, terminaron muy jovencitos, son muy, muy niños todavía, están viviendo en Medellín, y Oscar dice, mami, yo sueño con verte a ti como senadora, o sea, y siempre me dice, mami, yo quiero verte en el Senado, así al lado de Iván Cepeda, de Gustavo Petro, de todo. Siempre me lo dice riéndose porque él dice, yo sé que tú tienes todas esas capacidades, entonces, pues realmente uno necesita ese apoyo. Con mi esposo también ha sido fundamental en el proceso, de hecho, quizás él con las mismas capacidades o quizás más en algunos temas, ha permitido que sea yo quien brille. Quizás brillo a veces mucho más en muchas cosas, pero ha sido un trabajo conjunto y yo sí creo, yo sí les invito, y es un llamado que hago a las mujeres que quieran estar en esto, tienen que estar muy claras en eso y tener ese apoyo, o sea, es necesario, sí se necesita ese apoyo. Y si no lo tienen, ser claras en eso. Bueno, esta es mi posición y esto es lo que yo voy a hacer y dar la discusión y todo, pero preferiblemente obviamente que se tenga el apoyo. Yo creo que es fundamental, sobre todo en los momentos más difíciles, sobre todo lo que decía Mariluz, en el hecho de que por ser alternativo de pronto no tenemos esos recursos económicos tan que tenemos. A mí me decía un amigo hace como 3 años, me decía, ¿tú qué haces allá desgastándote en ese tema con Petro? Ya no hay plata, ya no tienes cómo hacer nada, vente para acá. Me acuerdo que era una persona en ese momento en el Centro Democrático y me decía, tú tienes puesto aquí, tú tienes silla en la primera fila. Tú tienes sí en la primera fila, vente que ya tú tienes listo, o sea, aspira de una vez a Asamblea Consejo que vas y tienes todas las posibilidades. Me decía, yo quisiera ver esos liderazgos que ustedes tienen allá, que se vinieran para acá. Entonces, fíjense ustedes que ellos sí saben, o sea, ellos conocen la capacidad que tenemos nosotros y de pronto a veces esa convicción de poder lograr cosas con tan pocos recursos financieros y cómo somos capaces nosotros realmente de hacer. Pero que sí se necesita seguir trabajando, seguir con esta. Yo siempre hablo de, es como un apostolado, ¿no? Como un apostolado en el sentido de estar ahí, educando, diciendo, hablándole a la gente, contándole las cosas y sobre todo cambiando paradigmas. Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es cambiar paradigmas. Que el hecho de que estemos en un partido alternativo no significa que seamos flojos, que no trabajemos, que no seamos inteligentes, que no estudiamos, que cuidemos a nuestros hijos, o sea, que hacemos lo mismo y quizás más que hace mucha gente, pero que simplemente tenemos un pensamiento diferente y que más que ser un pensamiento o de izquierda o de derecha, por lo menos en mi caso, yo lo que le apunto es a que sea un pensamiento coherente con una transformación de una realidad de la gente, que realmente la gente se pueda transformar, pero que sea siempre con unos principios de ética. O sea, a mí el tema de la ética y de la transparencia, sobre todo por el trabajo que yo he hecho, es muy importante, porque de nada nos sirve finalmente decir, bueno, sí, yo soy de izquierda, pero soy corrupta, pero hago los mismos torcidos que hacen los mismos de siempre, pero propongo las mismas cosas que hacen los mismos de siempre y tengo las mismas prácticas. Eso no tiene sentido. Nosotros tenemos que mostrarnos nosotros realmente que nosotros, nuestras acciones, no solamente con lo que hablamos, mostremos lo que realmente somos y cómo lo queremos lograr. Gracias, Astrid. Bueno, nos quedan 5 minutos. Gina, por favor, ve cerrando tú. Bueno, sí, va maravilloso. Muchísimas gracias por la participación. Quisiéramos darle la palabra para que en un minuto cada una de ustedes nos pueda decir qué propuestas tendrían para ese protocolo, para esa metodología que estamos trabajando las mujeres de la Colombia Humana y que queremos sacar adelante porque precisamente
queremos erradicar esa cultura que no nos permite avanzar como mujeres y queremos realmente lograr una armonía en igualdad con los hombres también para los escaños de gobierno. Adelante, Sonia, te escuchamos. Sí, de pronto 30 segundos para dejar claro la idea anterior. Yo no me retracto de lo que viví, fue la mejor experiencia en mi vida. Yo personalmente digo que todos deberíamos vivirlo alguna vez en la vida. Amé cada día que nosotros estuvimos en campaña sin conocer nada de política, estudiamos, hicimos, no dejamos de caminar y de ir a una sola cita. Es decir, nosotros, cuando el equipo que me acompaña y que todavía me acompaña, saben cómo son las cosas y tal vez le gusta esa manera de ser, darlo el todo por el todo, para nosotros es todo o nada, y nosotros tenemos un lema aquí que es hasta la muerte. Si nos metemos en algo, nos metemos con alma, vida y corazón, y así vivimos esta campaña. Fue inolvidable, mucha gente quería participar de ver esa manera como nosotros vivimos las cosas. Entonces, si de pronto no tomo la decisión, depende de las condiciones, tanto económicas como condiciones de garantías de derechos. Lo que te digo, no vale la pena luchar y luchar y luchar para que al final tú te ganes las cosas y te las quiten de tajo injustamente. Entonces, se necesitan garantías dentro del movimiento y también se necesitan garantías económicas. Nosotros presentamos el presupuesto a los señores de la UP. Yo personalmente viajé hasta Bogotá a presentarlo y ellos dijeron que no lo pasaban, es decir, hicimos todo el ejercicio y nos cerraron la puerta. Entonces así tampoco se puede. Si vamos a participar, tiene que ser con garantías, con condiciones mínimas. No digo que nos patrocinen la campaña, pero sí que nos brinden condiciones mínimas, condiciones de participación y condiciones políticas para gozar de esos derechos políticos. Precisamente un aporte, nosotros durante la campaña logramos en ese curso de candidatas, logré pasar un pacto político para el goce efectivo de los derechos políticos de las mujeres. Lo habíamos trabajado en Cali, en el Valle del Cauca, tiene 5 puntos, lo adelantamos, fue aprobado y fue firmado por la mayoría de candidatas de todos los partidos políticos allá en Bogotá, en el primer encuentro de candidatas de Colombia. Y ese documento es muy bueno, es rico porque lo habíamos trabajado desde hace mucho tiempo y lo condensamos, a las mujeres les encantó y lo firmaron. Yo lo tengo todavía, es un documento valioso y me encantaría que se fuera considerado para ese protocolo mínimo de garantía de condiciones para el goce de nuestros derechos. Entonces lo pongo a disposición. No nos arrugamos ante nada, si es de volverlo a hacer, lo hacemos, pero con garantías. Entonces, ánimo y voluntad es lo que hay. Se necesita un poco de eso mínimo. Les voy a contar una incidencia con Francia Márquez. Le solicitamos que fuera candidata a la alcaldía o a la gobernación del Valle del Cauca. Recuerdo bien que le insistimos mucho, le apoyábamos a las mujeres y otros grupos, pero ella se supo parar y también le había pasado lo mismo y dijo, no, venga, yo todavía estoy pagando las deudas de la campaña anterior, entonces sin esas garantías mínimas no lo hago, y no lo hizo. Entonces ahora la entiendo, a veces nos enojamos, pero ahora la entiendo perfectamente a qué se refiere. Yo me quedé sin casa, entonces ya tengo que tener mínimo una garantía para poder participar. Entonces ahí lo dejo claro. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Muy importante tu aporte. Kairen, Margarita, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuál sería esa propuesta? Ay, bueno, primero yo planteo que nosotros en Colombia Humana, el trabajo que hemos venido haciendo es un trabajo que ha permitido que las mujeres encontremos un espacio o un escenario político donde somos respetadas. Entonces eso también hay que plantearlo en todos los escenarios, porque a raíz de toda esa discusión que hay a nivel nacional, de que en Colombia Humana, que es machismo, que no sé qué, yo que he estado en otros escenarios de discusión con hombres, he encontrado que Colombia Humana es un partido que sí respeta a las mujeres y nosotras tenemos que hacer ver eso. O sea, nosotras también tenemos que ser defensoras del escenario político en el que estamos, porque aquí, en lo local principalmente, que es en donde yo he tenido principalmente diálogo, el respeto a las mujeres se ha dado y nos han abierto oportunidades y nos han abierto espacios. Que no queremos, no puedo decir que los hombres son perfectos de acá porque no lo son, pero eso también es un trabajo que vamos haciendo poco a poco y articulado. Eso primero. Segundo,
Yo sí creo que en la construcción de ese protocolo nosotros debemos seguir bregando para que las mujeres tengan los mismos escenarios que los hombres, para que las mujeres puedan participar en igualdad de decisiones y que las mujeres, su voz sea siempre tomada en cuenta en los espacios de participación. Tenemos que bregar para que en nuestro movimiento político no exista violencias basadas en géneros al interior de Colombia Humana. Eso es fundamental. Ni con ni lo verbal ni lo físico, porque aunque un hombre no nos agreda físicamente, si nos trata de brutas, de ineptas, o si nos dice que este no es nuestro espacio, eso también es violencia desde el lenguaje. Y también tenemos que bregar para que existan como unos escenarios, lo que llaman los comités de ética o cosas así, pero frente al tema de las violencias basadas en género. Eso al interior del movimiento político. Creo que también hay que generar esos espacios de diálogo entre nosotras las mujeres, conocernos, escucharnos, conocer las experiencias. Y yo creo que el mejor escenario son las escuelas de formación política para mujeres, desde las mujeres para mujeres. Mira, yo estar escuchando la experiencia de las compañeras que he escuchado me ha parecido súper enriquecedor, porque es que solamente conozco a las mujeres de aquí y a las nacionales, a Pizarro y a las que son visibles, a Francia Márquez, a las que son visibles, pero pocas veces uno conoce qué está pasando con las otras mujeres de Colombia Humana en los otros departamentos o en las otras regiones. Y sería bueno encontrarnos, dialogar, construir mancomunadamente desde las experiencias locales para fortalecer lo nacional. Yo sí creo que hay que promover que en la mayoría de listas de Cámara, de Senado, existan mujeres, que podamos tener una candidata vicepresidenta mujer. Bueno, Francia, que está ahora hablando de que quiere ser candidata presidencial, que pueda tener un diálogo con Gustavo para que puedan generar una dupla que permita generar un presidente y una vicepresidenta alternativo. Es decir, que se sigan abriendo los escenarios de las mujeres. Yo sí creo que si nosotras fortalecemos más el trabajo, la comunicación interna, y además le trabajamos a que se acaben como esos confrontamientos y enfrentamientos que a veces uno se encuentra y que hacen que la izquierda pierda muchos escenarios, pierda muchos espacios. Entonces, bueno, dispuesta a construir, dispuesta a trabajar desde las comunidades negras y desde acá, desde Cartagena. Muchísimas gracias. Vamos para adelante. Bienvenida para esa construcción. Astrid, ¿qué nos puedes decir, Astrid, al respecto? Bueno, yo básicamente lo que recomendaría es que sea un proceso de construcción más abierto, más con los territorios. Yo he estado siguiendo desde hace como 2 días las discusiones que se han dado en Twitter alrededor del tema. Por eso he insistido tanto en el tema de los ataques, porque me ha parecido terrible, porque uno puede pensar diferente y no estar de acuerdo ni 100% con otra mujer y estar todas precisamente trabajando por el mismo objetivo. O sea, finalmente uno busca también es la defensa y los derechos de las mujeres también, independientemente. A veces nos quedamos mucho en la forma, no en el fondo. Entonces yo lo que invitaría es que a estos espacios los pudiésemos abrir más, pudiésemos construir, que cada una de nosotras, por lo menos las que estamos aquí, nos comprometamos a hacer por lo menos esa construcción desde el territorio, y luego sí poder construir entre todos esos grandes, así nos demoremos un poquito más, porque es que lo que yo veo es un afán a veces de querer sacar ese protocolo y de que ya está, pero cuando sale, entonces como no ha sido socializado, como no ha sido trabajado, como no ha sido apropiado, es la palabra. O sea, tenemos que apropiarlo. ¿Y cómo lo apropiamos? Porque lo construimos juntos. Y entender esa diversidad. Mira, es que Karen lo decía, o sea, somos diversas, absolutamente. Y ella está en Cartagena y yo estoy en el Cesar y somos diversas. Nuestras experiencias son diferentes y lo que se vive allá es un poco diferente a lo que se vive acá. Ahora más con un departamento, con un país con 5 regiones, con microrregiones,
con un tema étnico profundo, desde la parte de los pueblos originarios, desde los afro, desde el mestizaje. O sea, son tantas cosas que yo sí creo que la invitación es a que podamos nosotros construir esto teniendo en cuenta eso, que nos bajemos un poco de ese discurso intelectual que no le hace bien a esto. O sea, yo tengo una persona, me encanta Sonia, me hace aplauso ya. Yo tengo un equipo de trabajo con el que hago acá y siempre ellos me dicen, pero es que a ti no te gusta enunciar los títulos tuyos y todas esas cosas. Y yo les digo, no, porque es que a veces yo siento cuando digo los títulos, la gente a veces se me va. La gente de pronto dice, ella está allá, yo estoy acá, y no es así, Uno en todos los procesos está en un proceso de aprendizaje y de construcción. Entonces, a veces siento que nos leemos un libro y lo hacemos enseguida, a veces es como para ya obligar al otro que piense que esté de acuerdo con lo que dice ese libro, porque a mí me pareció lo máximo. Porque es que esa línea que está diciendo esa persona del progresismo con un enfoque ambiental, por decir algo, es el que a mí me parece, yo tengo, no, y es que son muchos. Y entonces al otro día leen otro y después leo que entonces esa falsa posición de estar por encima del otro a veces por un tema intelectual no me parece que nos beneficie y que realmente nosotros tenemos que hablar así como estamos hablando aquí, como decimos en la costa, rajado, para que nos entendamos y por supuesto en medio del respeto, pero sí tenemos que hacerlo abiertamente, que eso realmente funcione. Y muchas gracias por esta oportunidad. Y no me preguntaron, pero yo también quisiera mirar en alguna cosa, no sé a qué oficial, pero sí me gusta todo eso. Pero ¿sabes qué, Astrid? Yo no lo pregunté porque era notorio. Bueno. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Le agradecemos muchísimo a esas maravillosas mujeres que han estado hoy con nosotras y con nosotros, a Sonia, a Kairen, a Astrid, el apoyo de nuestra querida Gina, el apoyo también de nuestros compañeros de equipo, de Diego Dager, de Nancy Tequia y de Javier Felizola. Les informo, compañeras, que sí, se está elaborando el protocolo, he escuchado por ahí. Y se espera el aporte de cada una de ustedes. El sábado va a haber una reunión, pues ya hoy sábado reunión a las 6 de la tarde a la cual están invitadas ustedes también. Y bueno, esperemos que todo sea un proceso de construcción, un proceso de apoyo entre las mujeres y los hombres. Nosotras no podemos discriminar a los hombres por el hecho de ser mujeres. Vamos de la mano uno y otros y yo sé que acompañados y haciéndonos respetar también vamos a conseguir y a tener grandes logros. Muchísimas gracias, compañeras. Estoy maravillada. De verdad, hay mujeres muy valiosas y me estoy dando cuenta acá y yo sé que Sonia también va a terminar siendo candidata en algún momento. Gracias por participar y pues si quieren despedir, prendan las cámaras y nos despedimos ya todas. Gracias. Ay, gracias, un abrazo y ojalá sigamos Muchísimas en contacto. gracias. Lo que decía la compañera es valiosísimo. Para construir tenemos que hacerlo desde acá, pero también articulando. Entonces, total disposición acá para seguir trabajando, para seguir haciéndolo, para seguir fortaleciendo este movimiento. Ya sea que seamos candidatas, que podamos tener los recursos y el apoyo o no, pero igual vamos a seguir trabajando desde adelante, desde atrás, vamos a seguir empujando este movimiento por el cual estamos comprometidos. Entonces, un abrazo para todos, un gusto y un placer haberlos conocido. Me voy maravillada con cada una de ustedes. Muchas gracias y ojalá sigamos en contacto permanente. Gracias. Gracias, Kairen. Bueno, 20 mil segundos. gracias. Bueno, Mirico Suto, mil gracias, las espero por Cartagena y quiero que sigamos construyendo porque esto se llama complementariedad. Trabajo entre hombres y mujeres debe ser complementario. Entonces, Mirico Suto, abrazos. Me esperan, dentro de poco voy para Cartagena, así que ya sabes, ya te busco. Gina, Bueno, entonces nos despedimos. Muchísimas No, gracias por estar aquí. Bueno, sí, muchísimas gracias, enriquecedor el espacio y sigamos defendiendo el hecho de ser mujeres, pero también sigamos respetando por igual entre todos y todas y validando también a los hombres que necesitan el apoyo de las mujeres. Muchas gracias por estar
sintonizando Colombia Profunda y nos vemos en la próxima oportunidad. Colombia Profunda.